Muy buenas tardes. En este video vamos a estar explicando algunos de los procesos para poder realizar los ejercicios de tangencias y enlaces, como lo vemos acá en el folleto. Recordarles entonces tangencias y enlaces. Tangencias es una recta y los enlaces son curvas. Ahora, los enlaces, recordar que habían tres tipos de enlaces entre dos rectas, dos curvas, una recta y una curva. Para poder hacer los enlaces, que son curvaturas, siempre hay tres procesos generales que se deben seguir. Esos tres procesos son hallar primero el centro del enlace. Como recuerdan, el enlace es una curvatura, por lo tanto pertenece a una circunferencia y por lo tanto esa circunferencia tendrá un centro. Eso es lo primero que hay que hallar, el centro del enlace. Después, hallar los puntos de tangencia. Hasta que yo tenga los puntos de tangencia, yo podré hacer el enlace. Es sí, entonces tengo que buscarlos. Y tercero, trazar el arco del enlace. Vamos ahora sí, a continuación se leen cada uno de los procesos. Es importante que ustedes aprendan a leer procesos geométricos. Entonces yo voy a ir leyendo y voy a ir realizando en el ejercicio que aparece acá. Por ejemplo, yo siempre les pongo ejercicio, viene el dibujo para que ustedes vayan relacionando y revisen y entiendan. Y después también viene otro, que este es el enlace de dos rectas mediante un arco de circunferencia, pero dos rectas ¿de qué tipo? Paralelas. Entonces aquí viene el proceso. Y después de que yo explico esos dos, entonces la idea es que ustedes realicen la práctica. Si ustedes se dan cuenta aquí en el formato, bueno, en una hojita en realidad que hice yo emulé las dos dibujos que ustedes tienen por acá. Entonces la idea es irlo resolviendo. No les voy a resolver todo porque la idea es que ustedes también empiecen a leer procesos y entiendan a seguirlos. ¿Ok? Entonces voy a ir con el primero. Entonces, enlazar dos rectas mediante un arco conocido. Es como este caso, donde a mí solamente tendré dos rectas y tengo que enlazarlas. O sea, tengo que generar una curva que me una esas dos rectas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay que seguir procesos. Dice, operaciones. El primer proceso es para hallar el centro del enlace. Dice, se trazan dos rectas perpendiculares a R y S. Aquí tenemos R y S. Y dice que se trazan dos rectas perpendiculares. Muy sencillo. Con los instrumentos, ustedes agarran uno, por ejemplo el cartabón, y lo alinean a la línea que usted quiere. Y después la otra la pone en ángulo de 90 con respecto a esa línea. Genera dos perpendiculares. El tamaño usted los decide. Y la posición también. Entre más largas, mejor. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora del lado R. Entonces, alineo uno de los instrumentos, en este caso hice esa, y luego con el otro instrumento busco que forme 90 grados y genero las otras dos perpendiculares que me está diciendo la instrucción. Muy bien. Si sigo leyendo, el paso 2 dice, sobre las perpendiculares se lleva el radio AB. En este ejercicio me dieron un radio gráfico, entonces yo con compás agarraría y tomaría de este punto a este punto. Pero yo estoy emulando el del ejercicio y dice que el radio enlace es de 10 milímetros. Entonces yo puedo utilizar una regla o poner el compás con 10 centímetros. Yo voy a utilizar la regla. Entonces yo mido aquí nada más 10 milímetros sobre la perpendicular como me está diciendo. Entonces tomo 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Ustedes tal vez en el video no lo vean, pero yo tengo ahí los puntos marcados de los 10 milímetros. Muy bien. Tercer paso. Dice, a partir de esos puntos se trazan las paralelas a R y S. ¿Ok? Entonces yo tengo un punto aquí, entonces, y tengo otro punto aquí. Y genero la línea. Esta sería la paralela a S y ahora me falta la paralela a R. Tomo este punto y trazo. Dice, a partir de esos puntos se trazan paralelas a R y S. Se cortan en OE. ¿Dónde se están cortando las paralelas? Acá. Entonces sería ese el punto OE. Dice que ese es el centro del enlace. Ya tenemos el primer proceso. Segundo proceso. Para hallar los puntos de tangencia. ¿Cómo los hallamos?
Entonces, dice por acá, desde OE se traza una perpendicular a R y se obtiene la tangencia 1. Entonces, desde OE trazo una perpendicular como la que se ve aquí a R y se obtiene T1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde está OE en este caso? Está aquí. Entonces, por ejemplo, yo necesito hacer una perpendicular hacia R. Entonces, vuelvo a alinear uno de los instrumentos, utilizo el otro para generar una perpendicular, pero en este caso, desde el punto este que es el OE, vamos a trazar la perpendicular. Entonces, ahí trazamos. De esa manera quiere decir que este puntito de acá es el T1. En realidad no debería hacerse un punto, ¿de acuerdo? Nada más para que ustedes lo ubiquen. Y dice que desde OE se traza una perpendicular a S. Ok, si se dan cuenta, aquí me va a quedar como extraño porque me falta. Entonces yo simplemente extiendo la línea S. La voy a extender un poquito. Ahí. Ahí suficiente. Y entonces dice que desde OE, entonces alineo uno de los instrumentos, el otro lo pongo con ángulo de 90 y genero mi perpendicular. Este punto de acá será T2, según lo que dice esto. Dice 3. Se traza el arco del enlace con radio AB y haciendo centro en OE. ¿Quién era AB? Ah, sí es cierto, eran 10 milímetros. Entonces yo agarro 10 milímetros, vean que ya los tengo acá, y haciendo centro en OE se traza el arco desde T1 hasta T2. Entonces, en OE trazo el arco y si ustedes ven, el enlace ya se dio porque la idea era unir esta línea con esta línea. Si yo tomara darle fuerza a esta línea, este ejercicio haría esto. Y ustedes dicen, profe, ¿y dónde uso yo eso? Pues en las piezas mecánicas. En muchas piezas mecánicas hay curvaturas. Entonces eso sería, por ejemplo, un enlace entre dos rectas que no son paralelas. El siguiente proceso es enlazar dos rectas paralelas mediante un arco con un arco de circunferencia. Entonces, por ejemplo, este es el proceso que tenemos acá. Muy bien, entonces vamos a seguir el proceso para poder desarrollar ese enlace entre dos rectas paralelas. Entonces, yo lo voy a emular acá. Dice, para hallar el centro del enlace, entonces recuerden que el proceso es el siguiente. Para hallar el centro del enlace, por un punto cualquiera se traza una recta perpendicular a R y S. Supongamos que acá, por ejemplo, esta sea R y, por ejemplo, esta sea S. Entonces dice que por cualquier parte pase una perpendicular. Para generar perpendiculares ya aprendimos que utilizamos las escuadras, tanto escuadra como cartabón. Entonces yo me alineo a una de las rectas de manera bien, pero asegúrense que esté bien correcto. Y del otro lado, pues generamos la perpendicular. Con eso dice, realicen la mediatriz a la perpendicular efectuada para obtener el punto OE. Entonces recordemos el proceso de mediatriz, que era simplemente yo pongo en uno de los extremos del segmento, abro un poco más allá de la mitad del segmento, en este caso acá, y genero un arco y utilizo lo mismo del otro lado. Y la mediatriz era la unión de la intersección de las curvas, ¿ok? Genero aquí la mediatriz. Dice que para realiza la mediatriz de la perpendicular efectuada para obtener el punto OE. O sea, este es punto OE. Dice, para hallar los puntos de tangencia. ¿Se nota? Si se nota, la perpendicular realizada genera el punto de tangencia T1 y T2. Y es cierto, vean la perpendicular, me generó un punto acá que tengo T1 y aquí tendría otro punto que sería T2, o sea, ya las tenía listas. Y 3, se traza el arco de enlace, haciendo centro en OE y con un radio OE T1, ¿ok? Vamos a agarrar esa medida
OE T1. Entonces, de este punto OE a T1, toman la medida. Dice que haciendo centro en OE y con radio OET1 se traza el arco desde T1 hasta T2. Entonces, efectivamente, vean que aquí, vamos, ajustamos bien. Si yo trazara, esto calza exacto. Entonces, cuando yo hiciera este ejercicio o esta pieza en realidad y yo le pasara a lápiz 2B, yo vendría y haría esta curvatura. Esa sería la forma. Muy bien, entonces esos dos ejercicios que expliqué es para que puedan realizar este de página 42. Pasemos al siguiente. En página 44 nos van a mostrar cómo enlazar una curva y una recta. En este caso, observemos acá, yo tengo una curva y una recta y tengo que enlazarlas. Entonces me dice, primer paso, dice que la circunferencia se llama R, entonces digamos que esta es R, y la recta se llama S, o sea, esta es S. Dice, para hallar el centro del enlace, desde OC se traza un arco con la suma de los dos radios, RC, que es el radio de la circunferencia, y RE, que es el radio del enlace. Si yo observo aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que desde el centro o sea, desde aquí, voy a generar un arco con la suma de RC más RE. ¿Quién es RC? En este caso sería la distancia que hay de aquí a acá más el radio de enlace. Entonces, para hacer la sumatoria, como es una sumatoria gráfica, yo debería hacer primero una línea. Recuerden que habíamos sumado la semana pasada gráficamente. Entonces, yo tomo la primera medida, que sería esta de acá, y la paso. Ahí tengo la distancia de esta parte más RE. Entonces, tomo esta medida y la pongo donde terminó la anterior. ¿Cuál era la respuesta? La sumatoria sería todo esto. Entonces, dice, desde OC se traza un arco con la suma de los dos radios, RC, que es el radio de la circunferencia, más RE. Entonces, tomo esta medida y esa medida me la voy a llevar, según lo que dice ahí, desde OC. Entonces, desde OC trazo un arco. Muy bien. Continuamos, dice, por un punto cualquiera se traza una perpendicular y se traza sobre la misma la distancia RE para poder hacer una paralela a S, por un punto cualquiera. Entonces, por un punto cualquiera de quién, de S. Entonces, por acá trazaron una perpendicular. En realidad necesitamos dos, porque dice que es para poder hacer una paralela. Entonces, para hacer una paralela a esta recta, para hacer una recta paralela a esta recta S, entonces yo hago dos paralelas. ¿Cómo? Como la vez pasada. Primero alineo una de los instrumentos a la línea que quiero y después hago dos perpendiculares que formen 90 grados. Recuerden que las perpendiculares forman 90. Donde ustedes quieran, dos. Y entonces dice que sobre esas perpendiculares se traza la misma distancia RE. Entonces yo voy a venir acá, tomo RE y me la llevo sobre las perpendiculares que dijimos. ¿Ok? Entonces, obtengo un punto, obtengo otro punto. Para generar la paralela, recuerden que yo nada más paso por los puntos que me está marcando la intersección entre este sería uno y este sería el otro. Entonces, vamos a acomodarlas bien. Ahí, trazo. Dice, y así obtener el punto OE. Mira, entre esta curva y esta paralela se generó una intersección que es el punto OE. O sea, aquí el punto OE sería SAE. Ese es el centro. Dice, se hallan los puntos de tangencia. Desde OE, centro del enlace, se traza una perpendicular a S. Ok, entonces para generar una perpendicular yo acomodo acá. Este forma 90, pero ahora desde OE. Entonces busco OE y genero una perpendicular. Entonces ahí tendremos tangencia 1. Y una recta
hasta OC. ¿Desde dónde? Desde OE. Entonces, desde OE, que era este punto de acá, genero una recta hasta OC. Entonces la genero acá. Si ustedes se dan cuenta, OE a OC, donde está la intersección, sería T2, o sea, en este punto sería T2. 3. Se halla el arco del enlace desde OE uniendo los puntos tangentes 1 y 2. Entonces, yo ubico el enlace, el centro del enlace, para eso encontramos OE. Acá abro hasta donde está el punto tangencial 1 o 2, porque debería ser igual. Y cuando usted genera el enlace, vamos a verlo acá. Debería estar llegando de esta manera. Entonces ven que esta curvatura genera ese enlace acá, ¿verdad? Entonces ven, ya se generó la fluidez. Este ejercicio genera eso de acá. Y por último, vamos a enlazar dos circunferencias. Este es muy sencillo y muy rápido. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes se dan cuenta, sería paralela a esta circunferencia y paralela a esta circunferencia. ¿Pero con quién? Ok, de OC vamos a tomar la distancia. Hay que tomar medidas, entonces. Voy a sumar. ¿Qué sumo? O1C más RE. Entonces, tomo esta medida desde O hasta acá y me la llevo acá. Y después RE. Lo que estoy haciendo es sumando los radios y me lo llevo acá. La sumatoria entonces sería esta de acá. Con eso tomo la medida nuevamente, pero ya de los radios sumados y genero un arco desde OC, en este caso. Genero un arco. Hago lo mismo, pero ahora con esta circunferencia. Entonces, la sumatoria la voy a hacer aquí abajo. Dice, desde O2C, entonces tomo la medida de acá hasta llegar a la circunferencia. En este caso, acá. Y me lo llevo por este punto. Desde RE, entonces tomo la medida nuevamente. Y trazo. La respuesta total sería entonces de este punto hasta este punto. Entonces, con esa sumatoria, la tomo acá y me la voy a llevar a la otra circunferencia, que sería esta de acá. Y genero otra paralela. Esta de acá es la paralela de esta circunferencia 1 y esta de acá es la paralela de esta circunferencia 2. ¿Qué hago simple y sencillamente? Donde se cruzaron las dos paralelas, que sería esta de acá, sería el punto P, como aparece aquí en la imagen, que corresponde al centro del enlace. ¿Dónde voy a hacer el enlace? Depende de las tangencias. ¿Cómo tengo las tangencias? Muy sencillo. Desde P1 a OC1 y desde P1 a OC2. Entonces, hago esto de acá. Esta intersección sería T1. Y hago lo mismo desde P, pero ahora hacia la otra circunferencia. Esta intersección sería T2. O sea, tangencia 1, tangencia 2. Ya para usar el enlace entre las dos curvaturas iniciales, yo solamente coloco, voy a acomodar aquí un poquito de compás, en el centro del enlace, abro hasta T1 o T2, cualquiera de las dos, digamos ahí, y generan el enlace. Si usted se da cuenta, ya esta figura, si yo tuviese que realizarla, simplemente vengo y hago este movimiento. Entonces ya quedó el enlace conformado. Bueno, básicamente esos eran los ejercicios. La idea es poder hacer realizar páginas 42 y 45.